Una reciente intervención de Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados acerca del origen del iPhone se ha viralizado muy intensamente por Internet. Escuchemos las palabras de Errejón. Miren, esto que tengo aquí, que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo, ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Mazzucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa, el HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra, el GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa. Las baterías de ion litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía. Se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de Estado fuerte, decir, pues entonces tan rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. La tesis de Errejón es, en esencia, la tesis que desarrolla la economista italiana Mariana Mazzucato en su libro El Estado emprendedor. De acuerdo con Mazzucato, la autoría intelectual del iPhone no se puede atribuir a Steve Jobs o a Apple, sino a la administración pública estadounidense. ¿Y por qué motivo? Pues porque el gobierno estadounidense, el gobierno federal estadounidense, fue indispensable para que muchas de las mejorías tecnológicas que posteriormente se ensamblaron y conformaron el iPhone salieran adelante. De acuerdo con Mazzucato, Jobs y Apple prácticamente no hicieron otra cosa que coger las tecnologías directa o indirectamente desarrolladas por el gobierno estadounidense y fusionarlas en el iPhone. Pero si no llega a ser por esas tecnologías promovidas activamente por el gobierno estadounidense, hoy no habría iPhone. Y por tanto, el gobierno, y no Apple, es el creador del iPhone. Bien, esta tesis de Mazzucato, amplificada, divulgada por Errejón desde el Congreso de los Diputados, incurre en dos falacias básicas. El primer problema es confundir condiciones superfluas o redundantes con condiciones necesarias. Y el segundo problema, la segunda falacia, es confundir condiciones necesarias con condiciones suficientes. Vamos a intentar desentrañar cada uno de estos errores, cada una de estas falacias, para comprobar que no es verdad que el Estado creará el iPhone. Empecemos con el primer grupo de problemas, los problemas que confunden las condiciones superfluas o las condiciones redundantes con condiciones necesarias. ¿Qué es una condición necesaria? Un presupuesto imprescindible para que se produzca un determinado resultado. En términos lógicos podríamos decir que si no P, entonces no Q. Si falta P, no se producirá Q. Mazzucato y Errejón nos dicen que la participación directa como subvencionador o indirecta como contratista del gobierno estadounidense a la hora de desarrollar muchas de las tecnologías que hoy constituyen el iPhone es la prueba evidente de que esa intervención, de que esa participación fue indispensable para que surgiera el iPhone. Sin esa participación, sin esa intervención, no se habrían desarrollado las tecnologías que conforman el iPhone y por tanto hoy no tendríamos iPhone. Pero que el gobierno estadounidense haya participado en el desarrollo de una determinada tecnología o de diversas tecnologías integradas hoy en el iPhone no significa que esa participación fuera indispensable. ¿Por qué razón? Por un lado, podría darse el caso de que la participación del gobierno estadounidense fuera superflua, es decir, que no hubiese aportado absolutamente nada en el desarrollo de esas tecnologías. Por otro, también cabría plantear la posibilidad de que esa participación fuera redundante, es decir, el gobierno estadounidense sí contribuyó a desarrollar una determinada línea de investigación, pero al mismo tiempo había otras líneas de investigación que no contaban con el apoyo del gobierno estadounidense que buscaban esa misma finalidad, de tal manera que aunque el gobierno estadounidense no hubiese apostado por un determinado proyecto, el sector privado, que ya estaba haciéndolo en esos instantes, lo habría desarrollado igualmente por su cuenta. En este último caso, como mucho, podríamos decir que el gobierno estadounidense ha contribuido a acelerar
el desarrollo de las tecnologías, de tal manera que sin la intervención del gobierno estadounidense las tecnologías se habrían desarrollado más tardíamente y el iPhone se habría desarrollado más tardíamente. Pero si el iPhone se desarrolla pronto o tarde sin la intervención del gobierno estadounidense, eso demostraría que la intervención del gobierno estadounidense no es condición necesaria para que surja el iPhone, sino que, como mucho, en el mejor de los casos, sería una condición aceleradora del desarrollo del iPhone. Por tanto, el hecho de que el gobierno estadounidense haya participado de alguna manera, se haya implicado de alguna manera en el desarrollo de muchas de las tecnologías que hoy conforman el iPhone, no es prueba per se de que el gobierno estadounidense fuera indispensable para el desarrollo de esas tecnologías y, por tanto, para el desarrollo del iPhone. Será necesario ir caso por caso, tecnología por tecnología, para analizar en ese contexto histórico determinado si la participación del gobierno estadounidense fue absolutamente crucial y no habría sido posible desarrollar esas tecnologías sin esa participación, o en cambio si fue una participación superflua, no aportó nada, o si fue redundante, desarrolló una tecnología que ya estaba siendo investigada antes, durante o después por el sector privado y por tanto no fue decisivo para que esa tecnología apareciera en el mundo, como mucho, en el mejor de los casos, aceleraría el desarrollo de la misma. Pues bien, si vamos caso por caso en todos los ejemplos que menciona Mazzucato en su libro para demostrar que el Estado estadounidense fue decisivo en el surgimiento del iPhone, básicamente nos encontraremos con que la participación del Estado en la inmensa mayoría de tecnologías que ya digo menciona Mazzucato en su libro o fue superflua o fue redundante. Me voy a basar para esta exposición en un informe del Instituto Juan de Mariana que podréis consultar, al que podréis acceder desde la descripción de este vídeo, donde justamente se hace un análisis exhaustivo y crítico del libro de Mariana Mazzucato, hasta el punto de que en muchos casos lo que hace es tumbar las tesis de Mazzucato yendo a las fuentes mal utilizadas, mal citadas que emplea Mazzucato para su libro. Y lo que encontramos en este informe exhaustivo, detallado, riguroso del Instituto Juan de Mariana contra el libro de Mazzucato es que, como digo, la inmensa mayoría de estas intervenciones fueron o superfluas o redundantes. Un ejemplo de intervención estatal superflua. Bueno, antes de que Apple saliera a bolsa en 1980, el gobierno estadounidense, a través de un fondo de capital riesgo, inyectó $500.000, no 500 millones de dólares, sino $500.000, medio millón de euros, en el capital de Apple. Y de acuerdo con Mazzucato, esto vendría a demostrar que desde su mismo nacimiento Apple requirió crucialmente del apoyo estatal para poder sobrevivir. Bueno, esta afirmación es cuando menos discutible. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que si el Estado no hubiese inyectado $500 millones en Apple, Apple igualmente hubiese captado ese capital en el sector privado. De hecho, antes de que el gobierno estadounidense inyectara $500 millones en el capital de Apple, la propia compañía ya había captado más de $500 millones en el sector privado y tenía un valor de mercado estimado en $3 millones. Por tanto, ¿fue absolutamente indispensable esa inyección de $500 millones? Pues no tiene absolutamente por qué. Habría que demostrar que Apple no tenía ninguna otra alternativa, salvo la inyección pública, para poderse viabilizar, para poder sobrevivir como compañía. Y nada de esto hace Mariana Mazzucato. Lo único que nos dice es que el Estado inyectó $500 millones. De ahí a que la supervivencia de Apple dependiera de ese $500 millones, hay un trecho muy considerable. Evidentemente, para Apple, si el gobierno le aporta $500 millones en unas condiciones más ventajosas que otros inversores del sector privado, miel sobre hojuelas. No va a decir que no, pero si no hubiese habido ese $500 millones, otros inversores de capital riesgo no habrían participado en Apple. Cuando menos dudoso que eso sea así. Por tanto, como digo, aquí la intervención muy probablemente fue superflua, no aportó nada decisivo para el desarrollo ulterior de Apple. ¿Y qué decir de las condiciones redundantes? Pues bien, como se explica, como se demuestra detalladamente en este informe, prácticamente todas las tecnologías que hoy están integradas en el iPhone y en las que de alguna manera contribuyó el gobierno estadounidense, ya lo he dicho, como subvencionador, como financiador o como contratista, todas esas tecnologías, los discos duros, las pantallas multitouch, las baterías de litio, las pantallas LCD, todas esas tecnologías
que Matsukato considera indispensables para el surgimiento del iPhone y que desde luego constituyen en parte lo que es hoy el iPhone, todas esas tecnologías ya venían siendo desarrolladas antes, fueron desarrolladas durante o siguieron siendo desarrolladas después de que el gobierno estadounidense participara en algunos de los proyectos que investigaron y que contribuyeron a desarrollar esas tecnologías. Por tanto, es dudoso que aun cuando el gobierno estadounidense no hubiese participado, alguno de esos otros proyectos alternativos que buscaban ese desarrollo no hubiese terminado prosperando, no hubiese terminado saliendo adelante. Quizá de manera más tardía, pero en todo caso es dudoso que no hubiese conseguido salir adelante. Si eso fuera así, si ese fuera el caso, entonces la intervención del gobierno estadounidense en el desarrollo de esas tecnologías no sería condición necesaria para que surgiera el iPhone. Sería una condición redundante. Bien, el gobierno emprendió una línea de investigación complementaria, adicional a las que ya existían, para desarrollar tecnologías que posteriormente fueron integradas en el iPhone. Si quitamos esa participación pública, mantenemos el resto de proyectos y alguno de esos proyectos muy probablemente termina saliendo adelante. De hecho, una de las pocas tecnologías que fue desarrollada en exclusiva, sin que al mismo tiempo hubiese otros proyectos de investigación privados que hubiesen podido llevar a desarrollarla más o menos en las mismas fechas que el sector público, una de las pocas tecnologías que fue desarrollada en exclusiva por el sector público y donde por tanto sí habría cierta base para decir que la intervención estatal fue indispensable para su surgimiento, fue la tecnología GPS, que de nuevo es fundamental para tener un iPhone tal cual lo conocemos a día de hoy. Sin embargo, tengamos en cuenta que la tecnología GPS es una tecnología desarrollada para fines militares. Fue una tecnología desarrollada para hacer la guerra, o al menos para defenderse en una guerra, dado que el gobierno estadounidense jamás pensó utilizarla, jamás pensó aplicarla para los fines comerciales que tanto valoramos a día de hoy. Por tanto, cuando Errejón dice: cuando yo miro un iPhone, lo que en realidad veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas, cuando Errejón dice eso, en realidad lo que debería decir es: cuando yo miro un iPhone, lo que en realidad veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado militarista del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. ¿Por qué Errejón no dice esto? Que sería una descripción demagoga, cierto, como la suya, pero sería una descripción más ajustada a los hechos que la que él menciona, porque especificamos más la naturaleza de la investigación estatal del GPS. ¿Por qué Errejón no dice esto desde la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando esto, insisto, es más fidedigno? Pues porque evidentemente no encaja en su narrativa ideológica. Él lo que quiere demostrar es que un Estado gigantesco es indispensable para el desarrollo tecnológico. Y para hacerlo coge algunos ejemplos que, una vez los analizamos con detenimiento, vemos que han sido o intervenciones superfluas o intervenciones redundantes. Y en el único caso donde podría decir que sí, que el papel del Estado ha sido fundamental, ha sido importantísimo, como fue el desarrollo GPS, en realidad la motivación que tuvo el Estado detrás para desarrollar esto, porque sin esa motivación no lo habría desarrollado, fue una motivación bélica, una motivación militar. Por tanto, Íñigo Errejón debería estar pidiendo, no sé, un incremento del gasto público en defensa. ¿O es que si la conclusión fuera esa, a Errejón quizá ya no le interesaría mencionar el ejemplo del iPhone desde la tribuna del Congreso de los Diputados para reivindicar sesgadamente, demagogamente, su programa electoral? Bien, dejemos de lado la cuestión de si la intervención del gobierno estadounidense en el desarrollo de las tecnologías constitutivas del iPhone fue una intervención superflua, redundante, aceleradora o absolutamente indispensable. Ya hemos visto que en la mayoría de casos estamos hablando de intervenciones o superfluas o redundantes y como mucho aceleradoras, pero no indispensables en prácticamente ningún caso. Pero imaginemos que todas esas intervenciones fueron indispensables, que fueron de verdad condiciones necesarias para el desarrollo de las tecnologías que hoy están integradas, que han sido ensambladas en el iPhone. Analicemos el segundo grupo de falacias, el segundo grupo de errores que contiene la intervención de Errejón. Aun cuando todas esas intervenciones del gobierno fueran condiciones necesarias para el surgimiento de las tecnologías que hoy han sido ensambladas en el iPhone, ¿podríamos decir que el iPhone ha sido creado por el gobierno estadounidense?
Decididamente no. Como hemos dicho, quien pretenda dar este salto lógico está confundiendo condiciones necesarias con condiciones suficientes. ¿Por qué razón? Una condición suficiente es aquella que basta para generar un determinado resultado. P implica Q, es decir, si sucede P, entonces ocurre Q. Pero una condición necesaria es aquella que en su ausencia no se genera el resultado esperado. No Q implica no P, pero P, en la condición necesaria, no implica Q. Y Errejón y Mazzucato están confundiendo, no sé si consciente o inconscientemente, estas dos definiciones. ¿Por qué razón? Pues porque el desarrollo de todas las tecnologías que mencionan Mazzucato o Errejón, que hoy están integradas en el iPhone, los discos duros, las baterías de litio, las pantallas LCD, el GPS, todo ese desarrollo pueden ser condiciones necesarias para que surja el iPhone, pero su desarrollo no es suficiente, no basta para que emerja el iPhone. El iPhone es algo más que el conjunto de esas tecnologías. Es un ensamblaje adecuado de esas tecnologías en un producto con un diseño, con una funcionalidad y con un software lo suficientemente atractivos como para que los consumidores demanden en masa ese producto. Y en el diseño, en el software, en la funcionalidad del iPhone, el gobierno estadounidense no tuvo absolutamente nada que decir. Y sin diseño, sin funcionalidad, sin software, no existiría el iPhone como tal. Y la prueba más evidente de esto es que todas las tecnologías que mencionan Errejón y Mazzucato eran tecnologías a las que cualquier otra empresa podría haber tenido acceso. Eran tecnologías públicas, de las que Errejón y Mazzucato dicen que se aprovechó Apple. Pero se aprovechó Apple no porque fueran transferidas en exclusiva a Apple, sino porque estaban libremente accesibles y Apple decidió utilizarlas para crear el iPhone, para desarrollar el iPhone. Pero si estaban libremente accesibles y crear el iPhone a partir de esas tecnologías era una estupidez que no generaba ningún tipo de valor añadido, era una trivialidad que cualquiera podría haber hecho y por tanto Steve Jobs y Apple no aportaron realmente nada en la creación del iPhone, nada diferenciador, nada decisivo, ¿por qué ninguna otra empresa lo hizo? ¿Por qué ninguna otra compañía creó un iPhone o un smartphone que los consumidores consideren de una calidad equiparable a la del iPhone? Porque el iPhone es uno de los productos estrella de Apple, uno de los productos que han convertido a Apple en una de las empresas más valiosas de la historia de la humanidad. Y lo que nos están diciendo Errejón y Mazzucato es que crear el iPhone a partir de las tecnologías que habían sido puestas ahí por el gobierno estadounidense era una trivialidad, era extremadamente sencillo, no aportaba nada y sin embargo solo lo hizo Apple. Solo Apple se ha forrado masivamente creando el iPhone a partir de esas tecnologías. Quizás sea que en el iPhone haya elementos diferenciadores no desarrollados por el gobierno estadounidense que son los que le dan al iPhone el valor diferencial que tiene para los usuarios. Que sí, aceptemos aunque sea efectos dialécticos, porque ya hemos demostrado que no fue así, pero aceptemos, aunque sea efectos dialécticos, que el gobierno estadounidense fue indispensable para que surgiera el iPhone. Pero eso no significa que el gobierno estadounidense creara el iPhone. Esta falacia está al nivel de decir que Gutenberg fue quien creó a Harry Potter. ¿Por qué? Pues porque para que exista Harry Potter como fenómeno de masas, para que millones de personas hayan podido leer el libro de Harry Potter, necesitamos una imprenta. Sin la invención de la imprenta no habría habido Harry Potter, desde luego. Ahora bien, ¿significa eso que Harry Potter no es más que un libro impreso? No, Harry Potter es un producto de la imaginación de J.K. Rowling que va mucho más allá de la impresión de cualquier tipo de libro. Por tanto, aunque la imprenta pueda ser condición necesaria para el surgimiento de Harry Potter, no es condición suficiente. La imprenta lleva con nosotros siglos, por tanto, cualquiera podría haber utilizado la imprenta para crear Harry Potter. Pero eso no significa que crear Harry Potter sea una trivialidad o que el valor fundamental de la creación de Harry Potter esté en la creación de la imprenta. No es así. Y por eso, decir que Gutenberg creó a Harry Potter es una falacia similar a la de decir que el gobierno estadounidense creó el iPhone. De la misma forma que la autora, la maternidad de Harry Potter le corresponde a J.K. Rowling, la autoría, la paternidad del iPhone le corresponde a Steve Jobs o más en general a Apple.
De hecho, en nuestras economías, nuestros ingresos, nuestra renta, no depende del valor total de lo que comercializamos, sino del valor añadido, del valor que hemos incorporado a aquello que comercializamos. Si yo soy un kiosquero que vendo periódicos, los ingresos netos de los que me voy a poder apropiar no equivalen al valor total del periódico que estoy vendiendo. Los ingresos netos de los que me apropio dependen del valor añadido que yo he aportado en la distribución del periódico. ¿Por qué? Porque todos los otros ingresos van a parar a remunerar a quienes han contribuido también a desarrollar ese periódico. Y en el caso de Apple, 3/4 de lo mismo. El valor del que se está apropiando Apple es el valor añadido, el valor que ha incorporado específicamente Apple en el desarrollo del iPhone. Porque, repito, si ese valor añadido es trivial, es sencillísimo, no aporta prácticamente nada, lo puede hacer cualquiera, entonces lo haría cualquiera y tendríamos que el iPhone sería hoy una commodity, es decir, un producto por el que prácticamente nadie está dispuesto a pagar más allá que su coste de producción. Sin embargo, si hay mucha gente dispuesta a pagar hasta 1.500, 1.600 euros por un iPhone, no es por las tecnologías que desarrolló el gobierno estadounidense. Esas tecnologías están en muchos otros smartphones por los que no se está dispuesto a pagar tanto como por un iPhone, sino específicamente por el diseño, por la funcionalidad y por el software que tiene el iPhone. Y todo eso, que es lo que realmente caracteriza, lo que realmente define al iPhone y lo distingue de otros smartphones, no lo desarrolló el gobierno estadounidense, sino que lo desarrolló Apple. Por tanto, no, Íñigo Errejón se equivoca. El Estado emprendedor de Matsukato no creó el iPhone. Las intervenciones del gobierno estadounidense probablemente no fueran ni siquiera necesarias para el surgimiento del iPhone. Pero desde luego, sin ninguna duda, no fueron intervenciones suficientes para el surgimiento del iPhone. El iPhone sigue siendo un producto intelectual de aquellos que aportaron el valor diferencial que hoy sigue caracterizando al iPhone. Es decir, sigue siendo un producto de Apple.